Bueno, vamos a ver el resumen de nuestra segunda clase particular de RESIS. Entonces, primeramente habíamos empezado con una introducción de cómo determinar el sentido o dirección del momento. Habíamos visto para esto tres métodos. El primer método, el análisis de deformación. El segundo método, fuerzas internas. Y en el tercer método, en donde habíamos hecho más énfasis, el diagrama de momentos. De esto les voy a pasar un pequeño videito para que este video no sea tan largo, pero habíamos hecho más énfasis en el diagrama de momentos. ¿Por qué esto? Porque imagínense si tenemos un problema como esto y nos piden determinar, no sé, de este ejercicio el esfuerzo máximo, la solicitación en términos de esfuerzo, la máxima solicitación en términos de esfuerzo en esta viga. Entonces, de partida no sabemos dónde le duele más a la viga, acá, o tal vez acá, o en las cargas puntuales. Eso va a depender mucho de las cargas. Entonces, es más, ahí podemos ver que las cargas no solamente están en el plano vertical, tenemos ahí en un plano cualquiera, que puede estar inclinado o puede ser un plano horizontal, nos piden esa solicitación máxima, ¿no? En términos de esfuerzo. Entonces, por eso les decía que este método es un poco más conveniente, el de diagrama de momentos, porque una vez que tú haces el diagrama de momentos, puedes ver en qué punto está sufriendo más la viga o está teniendo mayor solicitación en términos de momento, y nos va a indicar, eso se va a traducir en términos de esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo normal por flexión. Entonces, de esto les voy a pasar un pequeño videito. Les recomiendo que antes vean ese pequeño videito que les voy a pasar. En lo que más quiero hacer énfasis es en este ejercicio, ¿no? Pero esto, antes de hacer este ejercicio, nos va a servir realmente ver esa primera parte. Porque no se olviden, lo importante es que una vez que tú puedas definir la dirección de estos momentos, de ese momento flecha, o perdón, de este momento con esa flecha, o si no con este vector doble punta, tú puedes saber en qué punto de esta sección circular, no sé en qué punto de esta sección circular tenemos mayor esfuerzo. Se va a producir mayor esfuerzo. Entonces, les recomiendo ver esa primera parte. Entonces, aquí vamos a ver esta segunda clase. Aquí les mando este videito de este ejercicio que hicimos en clases. En la pizarra no se notaba bien de las fotos, así que tuve que pasarlo acá a apuntes digitales. Entonces, vean que ahí tenemos una sección T. Aquí está solita, la superior está bien haciendo esta. Ahí tenemos las cargas, una carga vertical de color verde y aquí una puntual también. Y también tenemos una carga horizontal, es una carga distribuida en un plano horizontal. Este ángulo de este plano rojo a este plano azul son 90 grados, ¿ya? Podría ser un plano inclinado, también no es complicado. Bien, tenemos ahí entonces las cargas. También nos dan la sección T, las dimensiones de la sección, y también ahí están sus ejes, ¿no? Viéndolo de este lado. Viéndolo de este lado, ahí está su eje Y, el vertical, el horizontal y el longitudinal, el eje Z, saliendo del plano. Entonces, en este problema lo que nos pide determinar la posición donde se encuentra la mayor solicitación en términos de esfuerzo, o sea, el esfuerzo máximo es lo que nos pide. Hay otro, y bueno, también miren, nos dan aquí este dato de esfuerzo, tensión, compresión, que generalmente no nos suele dar cuando te pide el esfuerzo máximo. Cuando te da las cargas, te pide el esfuerzo máximo. Más bien, un dato adicional que les puedo dar, cuando les da el esfuerzo, esta resistencia, tensión, compresión de la sección, te pide que calcules la carga máxima cuando te da este dato, ¿ya? En este caso, no es necesario tener esta información, ¿no? La longitud de la viga. No es necesario esa información porque te pide el esfuerzo máximo, pero lo vamos a dejar ahí como información que nos va a servir tal vez para explicar algo al final del ejercicio. Ya, entonces, vamos a resumir de una manera muy sencilla esto. Acá lo que nos pide, primeramente, hay que empezar a calcular las condiciones geométricas, el centroide de la sección, ahí en X, en Y. Tomen en cuenta, y bueno, ahí está el área total, tomen en cuenta que para estos cálculos lo que hicimos fue discretizar en dos rectángulos. Este es el primer rectángulo, el rectángulo 1, y este es el rectángulo 2, ¿ya? Para calcular el centroide, también el área. De la misma manera, para calcular la inercia en X, la inercia en Y, lo discretizamos de esta manera, rectángulo 1 y este también rectángulo 2. Miren, para el rectángulo 1, base 20 por 5 al cubo entre 12 más 20 por 5, y esto viene siendo su centroide respecto al eje de referencia. 17.5 es a la mitad ahí, hasta aquí abajo, ¿no? A la mitad del centroide ahí del rectángulo 1, menos 13.124 que viene siendo esto, ¿no? Esa distancia. Entonces es la distancia por teorema de Steiner del centroide total de la sección
al primer rectangulito. Esa sería la distancia, ¿no? 17.5 menos 13.124. De esa misma manera se va calculando para el rectángulo 2, que es este de acá. Y lo mismo se hace la inercia en Y. Bien, una vez que tenemos las condiciones geométricas, lo que nos interesa calcular o nos interesa hacer el análisis estructural, porque con este análisis estructural yo voy a poder eh, ver en qué punto tenemos mayores esfuerzos. Entonces, cuando nosotros vemos el problema de esta manera, las cargas en un plano vertical, horizontal, se ve un poco interesante, pero lo podemos simplificar de una manera más sencilla este asunto si lo discretizamos y trabajamos esos planos de manera separada. Entonces acá se está trabajando de manera separada los planos. El plano alfa, que es el plano vertical, si lo podemos llamar, está ahí como tal. Miren, ahí están las cargas distribuidas, 100 y 300 puntual. Y acá lo que nos falta, hay una carguita acá que se me olvidó dibujar, una carga axial, que viene siendo 100 kilogramos, 100 kilogramos me parece. Me falta dibujar esa carguita, 100 kilogramos. Creo que ahí venía 100 kilogramos. Van a incorporar eso ustedes. 100 kilogramos me parece que era. Vamos a ver acá. Sí, 100 kilogramos era una carga axial. Acá van a montar ustedes esa carga 100 kilogramos. ¿Ya? ¿Qué les quería decir allá? Entonces, este plano vertical está ahí como tal, el plano vertical. Sin embargo, este plano horizontal viene siendo el asunto. Este plano de color azul es un plano horizontal. Este lo vamos a rotar 90 grados en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, vean que esta carga que va en esta dirección al rotarlo 90 grados va a ir arriba, ¿no? Va a ir arriba. Ahora miren, esto se va a entender mejor cuando tenemos el eje Y está arriba, el eje X va a este lado, pero cuando el eje X se rota 90 grados va a bajar aquí abajo, ¿no? Y el eje Y va a venir donde estaba el eje X, o sea, me explico, este va a ser el eje Y este va a ser el eje X. El eje Y ahora es el que está saliendo del plano, el eje X se ha venido acá abajo. Y el eje Z es como, sería el eje con el que sería el eje de referencia con el que se está rotando. Entonces vean, aquí están los ejecitos también puestos, el eje Z, el eje Y y el eje X, cuando lo rotamos, ¿no? Ya, entonces ahora esto se ve más sencillo. Acá solamente hay que hacer como les decía, el análisis estructural, calcular las fuerzas internas, porque calculando las fuerzas internas vamos a ver qué tipos de esfuerzos se van a presentar. Entonces no se olviden, por favor, acá hay una carga axial que está comprimiendo toda la viga, ¿no? Una carga axial de 100 kilogramos. De 100 kilogramos, acá también de 100 kilogramos. Ya, entonces ahora se ve un poco más sencillo. Como decía, lo analizamos de manera separada y al final lo vamos a sumar, vamos a hacer una superposición. Empezaremos con el plano beta. ¿Qué es lo que voy a empezar a hacer con el plano beta? Entonces voy a calcular sus reacciones. Acá igual lo considero como una viga simplemente apoyada. Mi seccióncita lo he idealizado como una línea nada más. Calculamos las reacciones. Entonces, si esta carga distribuida va arriba, mis reacciones tienen que ir abajo, ¿no? A de X y B de X lo he llamado. Entonces, hacemos una sumatoria de elementos en A y calculamos B de X, una sumatoria de fuerzas verticales y calculamos A de X. Ahí tenemos los valores de las reacciones. Aquí la que nos falta, una reacción, miren, nos falta hacer una sumatoria de fuerzas horizontales y podríamos calcular aquí esta fuerza, ¿no? Pero como la única fuerza es 100 que está comprimiendo la viga, aquí la reacción también va a ser 100. No se quiere ver ese 1. 100, ¿no? Acá lo mismo, también va a ser 100. Ya. Lo mismo hacemos en el plano alfa. Sus cálculos seguramente no están ahí, pero hay que hacer lo mismo y de esa manera calculan las reacciones A de Y y B de Y. Teniendo las reacciones, puedo empezar a calcular las fuerzas internas. En este caso lo hemos hecho con el método de áreas. Aquí está entrando 100, entonces 100 directamente en toda la viga, ¿no? Esto para los dos planos va a suceder. Después, calculando con el método de áreas, calculamos la fuerza cortante y también el diagrama de momentos. Lo mismo para el otro plano. Por ejemplo, aquí está calculado cómo calculamos el diagrama de momentos. Para el plano beta, por ejemplo, ¿no? Aquí calculas, para calcular el momento 1, este de acá, con respecto al eje Y, ¿no? Este va a ser el momento con respecto al eje Y, porque este es el eje de flexión. Entonces, solamente es este área, un medio la base por la altura, y ahí tenemos el momento en 1 y viene siendo negativo, ¿no? Porque el área es negativa.
Después positivo, sumamos para calcular este momento 2, va a ser este área que ya hemos calculado que es el momento 1, más esta otra área. Entonces, momento 1 más un medio la base, esta base es 45, ahí está, la altura es 900.000, entonces ahí calculamos el momento 2 en Y que me da 900.000. Y el momento 3 me tiene que dar 0. Y de esa misma forma calculamos para el plano alfa, para este plano de acá igual, solamente es el área de estas áreas. Entonces, miren, lo importante de esto, lo que quiero hacer énfasis en esto es que teniendo las fuerzas internas ya podemos inducir más o menos en qué punto tenemos una mayor solicitación. Por ejemplo, me explico. Acá el momento 1Y, este pico, miren que nos da 1.102.500, ¿no? Y acá el momento 1 en X me da, ¿cuánto me da? Me da 557.568. Entonces, ¿en dónde es mayor? En el momento 1Y, o sea, en este plano, acá. Este es el mayor y está a 105 centímetros. Aquí en el momento 1X casi está, no está en la misma posición, ojo, está en 105.6. En 105.0 estará un poquito más por acá. Lo vamos a hacer con color rojo. Primero este punto azul lo haremos con azul, ahí es el momento 1X, a 105.6, pero a 100.5 centímetros va a estar acá, en este punto. O sea, un poquito más atrás, ¿no? Y tal vez estará los 105 centímetros hasta acá. Entonces, este puntito hay que calcular, ¿no? Asumiendo de que el momento 1y, pues bueno, pudiendo ver que el momento 1y es mayor al momento 1x. Aparte también, realmente podemos decir que en 105 centímetros ahí vamos a tener una mayor solicitación en términos de esfuerzo, porque observen que también es importante la ecuación de esfuerzos combinados, miren, es momento sobre inercia, ¿no? Momento sobre inercia. El momento en Y hemos visto que es mayor al momento en X, ¿no? Pero aparte también observen que la inercia en Y es más chiquita. O sea, observen eso, si el momento en Y es más grande, esto es mayor, y la inercia en Y todavía viene siendo más chiquita, menor inercia, mayor momento, vamos a tener un mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, con una mejor, va a estar, a ver, va a estar muy fácil definir de que realmente en 105 centímetros vamos a tener ahí el mayor esfuerzo, ¿se entiende? Y en este caso, en 105 centímetros estaría la máxima solicitación en términos de esfuerzo. Entonces, no solamente a veces depende del valor del momento, sino también a veces depende de la inercia. Y espero aquí no confundirles. Me explico otra vez. Si aquí la inercia más bien fuera al revés, ¿no? Imaginemos que acá fuera los 5.913.298 y esto se borra. Y acá más bien sería el otro, ¿no? De 3.498.58 creo que es. Esta es la inercia en Y y esta es la inercia en X. Entonces acá yo me lo podría pensar de que tal vez acá la inercia en Y es mayor, la inercia en X es menor, pero miren, y uno diría, el momento en Y es grande, sí, pero su inercia es grande, menor esfuerzo. Y aquí el momento en X, si bien no es mayor al momento en Y, pero su inercia es chiquitita, entonces mayor esfuerzo, ¿no? En todo caso, si acá lo dudamos un poco con los números, habría que hacer los dos cálculos en 105 centímetros y también en 105.6. En este caso, realmente no tenemos que dudarlo mucho porque en 105 centímetros, observen que ahí tenemos el momento en Y 1.000.000. En 105.6 tenemos 557.000, ¿no? Pero en 105, que es el puntito un poquito más atrás, tal vez el momento va a ser menor, pero no nos olvidemos que el momento, su inercia en Y es menor, entonces vamos a tener mayor esfuerzo. ¿Está bien? Entonces, acá lo que hay que corregir, o bueno, ahora podemos decir de que la posición donde se encuentra la mayor solicitación es en una distancia S, o sea, en una distancia de lo que sea, de 105 centímetros. Con un momento en X que no conozco. ¿Por qué está con signo de interrogación? Porque como les había comentado, en 105.6 está ahí el momento 1 en X, pero el momento 1 en X en 105 solamente viene estando un pelín más atrás, o sea, más o menos por ahí, ¿no? Un poquito más atrás. Entonces no conozco. El momento 1 en Y sí conozco. Es en 105 centímetros, es esto que habíamos calculado, que es 1.000.000 y algo. ¿Ya?
Entonces, hay que calcular el momento en X. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, para eso hay que calcular su ecuación de momentos en ese tramito. En el tramito que nos interesa es en este solamente, en ese tramito. Entonces, ahí hay que hacer un corte. Hay que hacer un corte ahí. Entonces, miren, yo ahí hago ese corte. Yo hago ese corte y calculo la ecuación del diagrama de momentos. Donde si tú aquí le pones x igual a 105.6, efectivamente te va a dar este valor de momento de 557.568. Pero a mí me interesa el momento en x igual a 105, porque ahí está la mayor solicitación. Entonces, efectivamente, igual, el momento reduce. El momento reduce porque el pico aquí está con ese momento que dijimos, que lo calculamos con el método de áreas, está acá. Pero un pelín más atrás, el momento reduce. Y, ¿no? Reduce 550, aquí es 568. Ya. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora, yo estoy haciendo una superposición, o sea, en 105, no 105.6 acá, esto de acá voy a sumar con esto de acá, a la misma distancia, en 105 y en 105. Eh, estoy sumando los esfuerzos del plano alfa con el plano beta. Entonces acá vamos, y es lo que estoy haciendo una superposición, estoy sumando los efectos en ambos planos. Entonces, acá ya tenemos esos momentos. Ya tenemos el momento en X, le damos un check, también tenemos un momento en Y. El valor, para sacar los valores de momentos no es tan complicado. El tema de las direcciones, o por qué el momento va a este lado, por qué el momento va a este lado, eso lo explicamos en el primer videíto, ¿no? Que les dije que les recomiendo ver antes de empezar con el ejercicio. Entonces acá tenemos estos dos momentos. ¿Cómo le damos esa dirección? Les dije es fácil, ¿no? Miren acá, el momento 1x que lo hemos calculado acá con la ecuación un pelín más atrás, acá, es positivo. Entonces, como el diagrama de momentos es positivo, yo me voy aquí a los ejes y X y Z y grafico ahí mi dirección del aumento, en dirección positiva, con la regla de la mano derecha. O si no, digo la dirección o sentido de la flecha de del vector doble punta va en dirección positiva del eje de flexión. Entonces lo dibujamos con ese vector doble punta o con el giro ahí. Y ya tenemos la dirección del momento. De la misma manera el momento en Y. No nos olvidemos, mira, en este caso el eje Y sale del plano, aquí está el eje X, ahí está el eje Z, nos da negativo, entonces el vector doble punta va en dirección, sentido del eje de flexión negativo, o sea, en este de acá. Dirección, porque este el eje de flexión es positivo, ¿no? Este de acá es el contrario negativo. Entonces lo dibujamos con este vector doble punta o sino también con este giro. Y ya tenemos el momento en X y el momento en Y. Entonces yo uso la ecuación de esfuerzos combinados. Como les dije, aquí está esta P de Z sobre área porque aquí hay una carga axial. No se olviden eso, por favor, que está comprimiendo toda la viga. Y también tenemos momento, ¿no? Momento en X, inercia en X, momento en Y, inercia en Y. Y esta sería la ecuación para calcular esfuerzos en cualquier sección de la viga, en cualquier punto de la viga. Entonces, empezamos a definir el signo acá para la carga axial. Va a ser negativo, acá igual nos falta estito. Nos falta la carga P que está comprimiendo a la viga. Me voy a copiar esa carga P. Está comprimiendo a la viga, entonces eso no hay mucho que discutir, o sea, va a ser negativo de compresión. Y acá, pues, ¿por qué está con más, menos, más, menos? Porque con esta ecuación hay que ver el efecto que se está produciendo en cada punto. Por ejemplo, si yo analizo aquí el punto E, el momento en X le está traccionando, entonces yo diría que es más. El punto E está siendo comprimido por el momento en Y, ¿no? Por el momento en Y está siendo comprimido, entonces negativo. Ya le hemos puesto los signos para ese punto y las coordenadas en valor absoluto, ¿no? Y de esa manera podríamos calcular los esfuerzos en los diferentes puntos. Pero una manera más fácil de calcular esto es generalizar una ecuación, esta de color azul. Yo, por ejemplo, lo generalizo la ecuación lo vamos a poner los ejes, para un cuadrante, para este cuadrante, ¿ya? Entonces yo estoy asumiendo en este caso que este es el Y positivo, este es el X positivo. También podríamos hacerlo como está ahí, ¿ya? Pero ahí en los cálculos me parece que lo he calculado así. Y positivo arriba, X positivo a la derecha. Así lo tomar en cuenta. No hace ningún cambio, no es que estemos, no va a cambiar ¿cómo se dice? El signo de los momentos, o sea, para nada. Ustedes lo pueden cambiar como quieran, ¿ya? Entonces, miren, yo le he puesto así los ejes, no afecta nada al ejercicio al cambiarlo así. Lo único que quiero que tomen en cuenta es lo siguiente.
Analizamos, como yo he puesto eje Y vertical positivo y este eje horizontal a la derecha positivo, siempre analicen un punto cualquiera de acá, aunque imagínense que aquí hay un punto. Pero imaginemos el punto A, por ejemplo, punto A. El punto A que está sufriendo respecto al momento en X compresión, entonces aquí le damos negativo de compresión. ¿Qué está sufriendo el momento en Y? El momento en Y está sufriendo, el punto A respecto al momento en Y está sufriendo tracción, porque esta flechita dice acá tracciono, acá comprimo, entonces está sufriendo tracción. Y esta ecuación me sirve para calcular esfuerzos en todos los puntos, ¿no? Solamente hay que poner las coordenadas y esas coordenadas la hay que poner con sus signos. Miren, me explico. Acá el punto A obviamente es positivo, positivo. Y al ser positivo, positivo, miren ese punto A, porque estas coordenadas están con Y positivo, X positivo, ¿no? Así como vemos ahí. Entonces, por eso está aquí en X más 10, ¿no? La distancia de aquí hasta aquí para la A es 10 y en Y es 6,76, esa distancia. Y al ser positivo es como si estuviéramos tomando en cuenta el efecto, ¿no? De compresión del momento en X, de tracción del momento en Y. Entonces ahí dice, está sufriendo doble, el punto A está sufriendo, a ver, el punto A estaría sufriendo respecto del momento en X compresión y respecto al momento en Y tracción. Bueno, sí. Al final el esfuerzo resultante es de tracción. Lo mismo hacemos para los demás puntos. Y como habíamos visto en clases, yo les había comentado que el punto H sufre una triple compresión. Negativo, miren, negativo por la carga P, peseta de 100 kilogramos, y negativo por que el momento en Y le comprime y el momento en X le comprime. Entonces había triple compresión. Y miren, las coordenadas nos ayudan con eso, a entender, o sea, hace lo mismo, miren. Este es el eje X y este es el Y, la coordenada Y. Entonces, la coordenada X va a venir acá, miren, va a ser negativo, menos 10, ¿no? Va a ser menos 10. Y este negativo va a ir acá arriba, entonces va a ser negativo acá. Y este es positivo, más 6,76. Entonces, aquí viene 6,76. Como es positivo, 6,7 lo voy a poner, ¿no? Y aquí, como es positivo, no va a cambiar el signo, ¿no? Más por menos va a ser menos. Entonces, miren, negativo, 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 tres negativos, el punto H sufría triple compresión. Yo les había anticipado que ese punto probablemente, y en este caso podemos evidenciar que era el esfuerzo máximo, donde sufría compresión, pero era el esfuerzo máximo. Y también el punto G estaba casi muy cerca, pero el punto H era el punto más solicitado, donde estaba sufriendo mayor solicitación en términos de esfuerzo. A veces hay que tener mucho cuidado porque podría también ser el punto E, el punto D, porque tenemos una mayor distancia, un mayor brazo, y eso va a ser afectado aquí en el tema de las coordenadas, ¿no? Entonces también hay que a veces probar esos puntos. En este caso era el H, como lo habíamos visto en clases. Y aquí tenemos un esfuerzo negativo, no importa, eso me dice que es compresión nada más, y ahí tenemos el esfuerzo máximo. Entonces nosotros podemos responder y decir, ¿sabes qué? La posición donde se encuentra la mayor solicitación es una distancia de 105 centímetros con un esfuerzo máximo en el punto H de compresión negativo de 3.789 en el punto H. Y terminaría el ejercicio. Sin embargo, les decía que, miren, nos da 3.700 el esfuerzo actuante, pero miren el esfuerzo admisible o la capacidad de resistir a flexión de la viga por esfuerzo de tensión-compresión es de 2.000. Y si tenemos una solicitación en términos de esfuerzo de 3.700, quiere decir que la viga está fallando, entonces se le está cargando mucho, ¿no? Bueno, entonces ese es el resumen de la clase. Espero que les sirva y no se olviden que más tarde tenemos clases.